Hola con todos y bienvenidos a esta segunda parte del podcast en el que vamos a responder a la pregunta que se hizo en el podcast sobre Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Y esa es la pregunta de ¿y ahora qué? O sea, Nietzsche nos dejó sin suelo, Nietzsche nos dejó sin una base, sin una idea, claro, sin una única idea de verdad. que guíe lo que estamos haciendo en nuestra realidad. Ujú. Pero en el anterior podcast también vimos algo full interesante que es sobre el contacto con la realidad. Sí, Y también este ejemplo de que no existe como tal una realidad definida, ¿no es cierto? Sino que podemos fragmentarla en algunos tipos, como claro. por ejemplo tu realidad biológica. No Ujú. estás exento de ser influenciado por lo que tu cerebro quiera, O tu ¿no? naturaleza. Si tienes hambre, tienes que comer. Aunque pienses, no quiero comer, no Claro. necesito comer. Si tu cerebro si tu estómago lo piden, lo vas a hacer. Claro. Esa es tu realidad biológica. Tu realidad también, no sé, si ves social, tecnológica, o sea, quieras o no, ya comenzamos a estar globalizados y la globalización y el Internet es parte de nuestra nueva realidad. Si no tienes un buen internet, ¿qué pasa? No puedes Claro, estudiar, claro. no puedes trabajar si no tienes una computadora. Y eso es social a la final porque entra esto de lo económico, entra tu posición en la sociedad, incluso esto de lo que algunas personas hablan de tu conciencia social, estar claro a qué estrato entre comillas, perteneces de la sociedad. Pero también tenemos otra realidad que es la psicológica, ¿no es cierto? Ujú. Por ejemplo, en esta realidad psicológica, ya pues todas nuestras estructuras mentales, como pueden ser nuestros Claro, prejuicios, nuestras ideas base de lo que pensamos, nuestra idea de moral, nuestra idea de lo bien del claro. bien y del mal. Entonces, mira, todas estas. Y claro, o sea, y toda la parte psicológica o sea, del comportamiento humano, o sea, obviamente, por ejemplo, en el anterior podcast hablamos bastante de la parte psicológica de la sexualidad humana y cómo las nuevas realidades de la modernidad y de la era post-globalización, si ves, post-internet, Ha cambiado brutalmente. métodos anticonceptivos, ha cambiado por Brutal. completo, si ven la psicología sexual humana. O sea, por ejemplo, lo que hablamos en el anterior podcast, el surgimiento de los casi algo, si ves. Pero entonces, en resumen, en el anterior podcast hablamos de... El objetivo del anterior podcast de Desafíos del siglo XXI era establecernos en qué es lo que está pasando actualmente. O sea, eso no es tanto un suelo como el que nos hubiera dado Dios, pero es ya un saber dónde estamos parados, más o menos. ¿Sí ves? Es como tener en tu mano una pequeña brújula que va apuntando hacia dónde quizá Claro. debemos poner ese énfasis. O tener un mapa topográfico de cómo está la realidad ahora mismo. ¿Sí ves? O sea, ya sabemos que estamos globalizados, ya sabemos que los métodos anticonceptivos crearon cambios importantísimos en todas las realidades económicas, personales, sociales. Cómo estas realidades interactúan entre sí, y ese ejemplo de los anticonceptivos es el mejor. Es el mejor que explica eso, Sí. porque más personas, mercado laboral, menos natalidad, más ingresos económicos, porque eso genera mucho más, una afluencia económica mucho más amplia, pero también ¿qué? Ansiedad, depresión, personas que No, pues han tenido su primer contacto sexual, probablemente nunca lo tengan. Ya una familia no puede sostenerse con un solo ingreso, si ves, una familia de clase media. Pero entonces, la conclusión, para cerrar y pasar al nuevo tema, la conclusión del anterior podcast, vayan a verlo, es que el ser humano es un animal experto en el cambio, experto en la adaptación. Pero los cambios tecnológicos que se han dado últimamente superan nuestra capacidad de adaptación. Es una cosa que se llama hipernovedad. Entonces, la mejor forma que nosotros proponemos para surfear tranquilamente las olas de la realidad es estar en contacto con lo que está pasando. Podemos surfear o ir en un bote a toda velocidad esperando que las olas se choquen contra nosotros, porque eso decía Nietzsche, ¿no? Este camino de abandonar tus creencias, abandonar la base, es zarpar y ver qué te espera. Puedes chocarte contra un glaciar, pueden venir olas, pero Claro. al final ese es un deber filosófico, ¿no? O como lo veía Nietzsche, así Claro. como que abandonas todo y buscas, y este camino de la búsqueda no es para nada sencillo. No es para nada sencillo. Por ejemplo, alguien que haya influenciado bastante. Pero mejor tener o sea, mejor saber cuáles son las variables, ¿sí ves?
O sea, porque si es que solo te lanzas, o sea, hay una diferencia entre ser temerario y entre ser valiente, Valiente. de ley. Alguien temerario se No, pues tiraría no sabe y nada. nadaría. Alguien, ¿cómo era la otra palabra? Temerario Valiente. y valiente. Ajá. Alguien valiente, ¿qué haría? Probablemente se El- iría, pero... no, el valiente es valiente porque sabe que hay peligros, ¿calas? Mm. Sabe de los peligros, pero sabe, ¿calas? Y aún así decide zarpar y jugársela. El temerario no tiene ideas, es un ignorante que dice, bueno, no sé, o sea, sí, o sea, sí me explico. Solo lo hago porque sí. Claro, solo lo hago porque sí o lo hago porque es peligroso. Pero el valiente, o sea, para ser valiente debes conocer el peligro. Si no, no se llamaría Lo que valentía. te podría esperar. ¿No Claro. es cierto? Así Entonces, es. ¿qué te parece si ya comenzamos con el tema de hoy? Y totalmente. Y este tema quizá puede explicar por qué existen personas temerosas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que existen personas temerosas? A mí se me ocurre, por ejemplo, no temerosas, temerarias. Sí, temerarias. Alguien que esté dispuesto a hacer cualquier locura por la atención de una persona o la atención de una chica, por ejemplo. Ujú. Personas, chicos que se pueden humillar o pueden hacer cosas que no harían en su vida cotidiana por impresionar a alguien. Eso es ser temerario, por ejemplo, no sé. eh, Claro. Cualquier acción que ponga en peligro tu integridad, tanto física como psicológica. Entonces, pero me pregunto, ¿qué tiene en la mente esta persona? ¿En qué cree esta persona? Quizá para esta persona ser temerario está bien, esto le trae paz, le trae felicidad, incluso satisfacción puede ser. Sin embargo, ¿está bien ser así? Bueno, no hablemos si es estar bien, si hablamos de bien, sino enfoquémoslo en esto que le trae a En esa la persona. funcionalidad, Ujú. puede ser. La funcionalidad es un buen índice, Así digamos. es, O sea, la funcionalidad es un buen índice cuando nos quedamos sin religión, que nos digan, oye, bueno, eso está bien, eso está mal, ya pilas. Ni religión también. Imagina una persona que creyó toda su vida en el horóscopo y luego se dio cuenta de que no funciona. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? Probablemente se sienta triste, se siente engañada o hay personas que se despersonalizan, Claro, pierden totalmente su sentido de vida. claro. ¿Y eso es por qué? Porque estaban dentro digamos, de una estructura que explica la realidad, pero que no necesariamente es cierta. Y eso me suena a algo así, Claro. a un tema que lo mencionaste al principio. El tema del que vamos a hablar hoy, que es las quimeras. Quimeras. Entonces, nada, ya dijimos en dónde nos encontramos, cuáles son más o menos los desafíos del siglo XXI. Ya, está todo bien. Ahora, en nuestro intento por estar en contacto con la realidad en la que vivimos, pueden presentársenos quimeras. Y una quimera es, digamos, en la parte mitológica, es un bicho ahí, una mezcla entre animales, pero también una quimera es una cosa que se presenta como algo que no es. Es una cosa que se presenta como... Ya vamos a poner ejemplos que se entiendan mejor. Es algo que puede parecer verdad, que te puede parecer útil, Claro, que incluso puede ser funcional. O que te dice un discurso, si ves, te dice, bueno, haz esto y vas a ganar esto, pero en realidad está pasando otra cosa. Y ahorita vamos a poner ejemplos de quimeras. Por ejemplo, yo quería comenzar poniendo un ejemplo de quimera. Quería comenzar con la quimera de la hiperproductividad. Interesante. Es obvio que en estos últimos años en las redes sociales se ha promovido el valor de la productividad, de la hiperproductividad, no solo de la productividad, de la hiperproductividad. O sea, con estas personas que te dicen, bueno, levántate a las 5 de la mañana, a las 5:01 tienes que meditar, a las 5:02 tienes que tienes descubrir la teoría del todo. Sí, A claro, las 6 bañarte de ley. y a las 7 trabajar. Pero obviamente estas sí ya son como que parodias de esta idea, pero que existan parodias ¿sí ves? de esta de idea de hiperproductividad, quiere decir que Ya nos dice está algo. ahí, ¿sí ves? O sea, el valor nos han intentado meter como sea. Y la hiperproductividad constituiría una quimera porque te dirían, ese es el discurso, bueno, sé hiperproductivo, dedica todo el tiempo que tú tienes a producir y te va a ir mejor.
Pero la cosa es que la verdad... Suena lógico. Suena lógico. O sea, es convincente, ¿sí ves? Y te Los muestran, medios me han dicho eso. Instagram me dice eso. Y te muestran ahí un video de un man en un yate. Metiendo la cabeza en un bowl con hielos a las 5 de la mañana. De ley. O si ves, no sé, haciendo alguna cosa demasiado gara. Pero aquí viene digamos, el destapar la quimera. ¿A quién beneficia que tú seas hiperproductivo? ¿Te beneficia a ti o le beneficia a tu jefe? ¿Sí? ¿Quién beneficia que estés invirtiendo unas 20, bueno, no, claro, unas 18 horas de tu vida? Claro, ¿a quién le beneficia? ¿Te beneficia a ti o le beneficia el mercado laboral? ¿Sí mercado laboral, en mi opinión. Es que obviamente te da beneficios, ¿no es cierto? Te da algún beneficio. Quizá poder ser más, tener más hábitos, una rutina un poco más sana. Sin embargo, estás intentando darle una diana que es imposible de llegar. Claro. Pero los medios, los empresarios te venden que puedes hacer. Entonces ahí se crea esta realidad donde sí puedes abstraer algunas cosas buenas, sin embargo el fin es mentira, es humo. Como decían en la Biblia, Hebel. Pero sí ves que, o sea, este trabajo de horas así interminable, o sea, nunca ha sido, o sea, en sociedades no capitalistas no era necesario para sobrevivir y estar bien. O sea, las sociedades preagrícolas de cazadores-recolectores, estos señores invertían 5 horas para cazar, ¿sí ves? 5 horas para cazar. Y con eso estaban listos. O sea, cazaban un bisonte gigante. Cazaban un bisonte gigante y estaban ya listos durante días. ¿Eran productivos o entran en esta idea de productividad o hiperproductividad actual? Probablemente no, porque 5 de 7 días a la semana pasaban ocio. Claro, y sobrevivían, ¿sí ves? O sea, y el resto de tiempo se dedicaban a contar historias, a joder con sus amigos y estar... Chismorrear, a jugar, a los ritos. Que los manes ya hasta se imaginaban dioses y iban a sacrificar ahí al primo, no sé. A niños, animales. O sea, pero a lo que me refiero es que, calas, que no, esta hiperproductividad es una cosa, es un mecanismo que hace posible la vida en sociedades capitalistas, ¿sí ves? Pero entonces, oh, qué raro, justo en la sociedad capitalista me venden que la hiperproductividad es es como me va a ir bien. O sea, que puede que sea en parte cierto. ¿Sí? Pero ya no tienes una realidad que te rodea, sino una realidad que te abstrae, que es la realidad capitalista. Pero y calas que... Ya, bueno, puede que sirva esta hiperproductividad, pero lo que hay que entender es que esto al quien más le sirve no es a ti, sino es al mercado. Entonces, esto sería un ejemplo de quimera. Un ejemplo bastante claro. ¿Por qué? Porque a la final, como decimos, ¿no? Es algo que se presenta como verdad, ¿sí? Nuestra realidad de ser hiperproductivo para nosotros. Pero ahora nos damos cuenta, o bueno, eso creemos que no te va a servir solo a ti y no exclusivamente está enfocado a ti, sino al mercado. Claro. Entonces, en ese caso, el cuento de que es para ti es mentira. Entonces, es algo que se presenta como y una cosa que dijimos antes en el último podcast, y lo voy a repetir aquí, es que ya se cayeron, vivimos en una era postmoderna, post-muerte de Dios. Los grandes relatos se han caído. Entonces, todos estos otros relatos son como parásitos que intentan aprovecharse de nuestro tiempo, de nuestro dinero. ¿Sí ves? O sea, ahorita el relato, o sea, ¿sí ves? Estos relatos de la hiperproductividad o de... capitalismo, claro, socialismo. O de, por ejemplo, ¿quieres poner otro ejemplo? Sí. De otro ejemplo, bueno, aprovechando que tocamos este tema de capitalismo, socialismo, otro ejemplo de quimera, y bueno, esto responde a una realidad social marcándonos en nuestro país de Ecuador, que es una consulta popular, ¿no es cierto? Esta consulta popular tiene algunos objetivos. El principal, o al menos el que yo creo que es principal, es en reformular la nueva constitución, ¿no es cierto? Que bueno, para mí, ¿cuál es la quimera aquí? La quimera puede obedecer a esta necesidad de cambiar la sociedad, ¿no es cierto? Porque esto es una realidad, una sociedad que se ve inmersa en crimen, en desempleo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué nos vende
un cambio de la Constitución, nos vende una mejora, ¿no es cierto? Un ajuste más a esta realidad que está viviendo la sociedad. Sin embargo, se han dado pruebas, incluso hay ejemplos de países que han intentado esto. Nuestro mismo país en el 2008 cambió la Constitución y la realidad no cambió tanto, pero sí el relato. El relato que dice, cambiamos esto, esta es nuestra realidad, ahora estamos mejor, pero sin embargo se puede llegar a observar que esto no se cumple. Para mí esto entra en el concepto de quimera, porque bueno, se te presenta como real, como que cambiamos la Constitución, ponemos leyes y va a estar todo mejor, pero luego te enfrentas a una realidad donde no es así. Y o donde los verdaderos, la verdadera razón por la que se puso una ley no es para beneficiarte a ti, sino es para beneficiar a las élites. ¿Sí ves? miles, millones de personas votan por algo que no está enfocado en ellos. Sin embargo, se vende que sí. Se vende como sí, claro, se vende como sí. El ejemplo que vos ponías ¿cómo era? De que se reducían el número el número de asambleístas. Sí. Bueno, esta es una pregunta, de hecho, de nuestra consulta popular. Claro. Bueno, ¿qué nos vende? ¿Cuál es la idea? Que mientras menos asambleístas, menos dinero invertido del Estado para sus sueldos, ¿no es cierto? Y que piensa el colectivo, bien, ahora vamos a gastar menos. Vamos a gastar menos, no vamos a mantener a estas personas. Pero la realidad, ¿cuál es? Que el porcentaje que le corresponde al país, el porcentaje de dinero invertido en los sueldos de estas personas es insignificante, sean 90, sean 130 asambleístas, es insignificante. Pero ¿cuál es el relato? ¿Cuál es la quimera? Que votando sí en esto vamos a reducir el gasto, por ende más plata al país, pero no es así. Pero el gasto, o sea, esto del gasto es irrelevante. Pero, o sea, como vos dijiste. Pero ¿cuál es bueno, al menos para mí? Claro, ¿cuál podría ser la verdadera? Si ves, destapas la quimera, el velo. Quitas el humo, el Hebel. En varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento hablan del Hebel. Nosotros se nos presenta la realidad. Estamos viendo, pero ¿qué hay en medio de esa realidad? Una cortina de humo. ¿Sí? Y la cortina de humo puede ser menos asambleístas, más plata para el Estado, ¿sí? Lo cual sabemos que no es así, pero ¿qué sí puede pasar? Que en un grupo de 130 asambleístas que se reduzca más o menos a 80 personas, ¿qué va a pasar con el poder? Se va a concentrar en pocas personas. Y esto, la historia, la geopolítica nos ha dado indicios para pensar que no cumple o no debería estar dentro de un Estado democrático, porque al final estamos en democracia, ¿no? Nuestra Constitución, al menos la actual, defiende la democracia, pero el concentrar el poder en pocas personas le quita totalmente la democracia. Y al final ese puede ser el objetivo y parece que puede ser así. Claro, pero si ves, perfecto ejemplo de quimera, se vende como vamos a reducir gastos, que en realidad son gastos mínimos, pero lo que está por detrás es menos personas a las que se puede controlar, ¿sí ves? El poder más centralizado, en el ejecutivo del Estado, ¿sí? Y bueno, a la final esto no es, no queremos que piensen que está bien o está mal, eso queda a interpretación de las personas, a cómo tú veas la realidad, pero es un ejemplo de quimera totalmente válido, ¿no? Sí. Otro ejemplo puede ser, o sea, si ves, obviamente... todos los medios de comunicación como, y las redes sociales que se presentan como, mira, oye, te voy a distraer, te voy a mostrar gratis los videos más interesantes del mundo. Pero en realidad lo que hacen es, vender tu información. Que eso estuvo comprobado, de hecho, Mark Zuckerberg. Esto de Cambridge Analytica. ¿Puedes explicar un poco eso? Sí, o sea, esto de Cambridge Analytica... no es que sea una teoría conspiranoica ni nada. Lo peor es que se sabe que fue así. Cambridge Analytica es una empresa que analiza datos que le hizo ganar a Trump las elecciones utilizando la información que Facebook le vendió a Cambridge Analytica. Lo que hicieron los de Cambridge Analytica fue realizar modelos no lineales, o sea, modelos complejos de cómo la personalidad de cada individuo afecta a su voto.
con información vendida ilegalmente. O sea, información- Meta y Facebook vendieron esa información ilegalmente. Entonces, lo que hizo Cambridge Analytica era que hacía publicidad hiperpersonalizada. Entonces, hiperpersonalizada. No, pues tenían un modelo de cómo te comportabas de acuerdo a tu personalidad. Un ejemplo claro es que a personas que puntuaban alto en neuroticismo, es una dimensión de la personalidad de un modelo que se llama el modelo Big Five. ¿Podrías decir alguna característica de Sí. alguien neurótico? Las personas que puntúan alto en neuroticismo tienden a sentir emociones negativas, y lo que se sabe es que las emociones negativas vienen como que en paquete. Las personas o sea, si sientes una, tiendes a sentir otras. Las personas que puntúan alto en neuroticismo sienten tristeza, ansiedad, estrés, culpa. ¿Frente a qué sienten eso? Frente a todo. O sea, Todo. lo que se sabe es que el cerebro de un neurótico responde, es como que por cada unidad de estímulo peligroso, las personas neuróticas activan más sus sistemas de ansiedad que una persona menos neurótica. Entonces, ¿qué noticias le venderías a alguien neurótico? No, pues dices, si es que vienen los inmigrantes, va a pasar esto, y dices algo trágico. Y Van a violar, van a robar. Claro, van a violar, van a robar. Y así con publicidad hiper personalizada, Trump ganó las elecciones. Y es que esto es lo loco, lo hiperpersonalizado. No es que el conjunto de... Obviamente puede haber un conjunto de personas, es que tenían los datos de cómo tú interactuabas, ¿sí ves? individualmente. Individualmente. Y eso está loquísimo. Por eso, de ley, escuchamos noticias así tipo... Trump mismo diciendo, Claro, ¿no? entonces, que los ilegales están entrando aquí, están causando caos y nos están quitando esta paz que teníamos como sociedad norteamericana. Claro, o sea, no se la, o sea, digamos, no se la crean, así, no se la crean, o sea, las redes sociales no, o sea, son quimeras. Su objetivo no es mostrarte la realidad o entretenerte. O sea, su objetivo o sea, no tiene nada que ver con tu bienestar. Una cosa también que queríamos decir era que hay que diferenciar. Es importante plantear estos términos que son legales, que es la persona jurídica y la persona natural. En términos legales de derecho hay dos tipos de personas: las personas naturales, que somos nosotros, y las personas jurídicas, que son, por ejemplo, Meta, ¿sí ves? Que son empresas, o sea, que son, por ejemplo, Apple o McDonald's. Nosotros tenemos una cédula de identidad, las personas jurídicas tienen un ROE. Un ROE. Perdón, un ROE, o bueno, en el caso ecuatoriano, un RUC. Un RUC, perdón. Entonces, es que sabes que la gente, o sea, la gente cree que, o sea, hay gente que es fan de una marca, ¿sí ves? O sea, típico ejemplo, lo que decías anteriormente, lo de Apple, ¿no es cierto? Sí, o sea, fan de Apple, así si ves, fan de McDonald's, fan de Burger King, así si ves que estos manes se crean, o sea, la gente ve que esta empresa se crea ¿Un relato? se crea un Twitter y dice algo chistoso, y dicen, oh, Está wow, divirtiéndome, está haciéndome feliz. Qué lindo, sí. Qué lindo. Él quiere así lo mejor para mí. Yo así. me sienta bien. Pero las personas jurídicas no tienen empatía, no tienen simpatía. O sea, no están guiadas por la empatía, ni por la simpatía, ni por la ninguna moral. cosa humana, porque no son humanos. Son empresas, son grupos. Es una empresa de ficción en la que múltiples personas están invirtiendo, y el único índice que determina la acción de las empresas es el ROE, es el retorno de la inversión. Entonces, Ahí entra la empatía. No, es que el ROE es lo único que les importa a los inversores. O sea, si es que invierto, ¿cuánto retorno hay? Si no retorna lo que quiero. No, si no retorno lo que quiero, hay que cambiar de estrategia. Por eso, o sea, si es que ustedes ven que una empresa les empieza a caer bien, o la empresa ven que se porta simpática con ustedes en redes sociales o en sus publicidad, no es porque la empresa sea eso, ni siquiera es un humano.
es solo, o sea, la empresa puede ser, puede ser empática o simpática solo porque esa acción hace que el ROE aumente. O sea, No obedece a nada emocional. no obedece a moral. nada más que al ROE, ¿sí ves? Pero- Al retorno de la inversión. Pero ellos te venden que sí. Te venden en que vamos a mejorar No, tu pues, calidad de vida. Vamos a ellos... hacer todo por ti. Bueno, pues, o sea, ellos te pueden vender lo que les dé la gana, ¿sí ves? O sea, con tal de que no hagan publicidad engañosa, o sea, pueden hacer la publicidad que quieran, porque su objetivo es ganar plata. O sea, ese es el objetivo de una persona jurídica. Yo no puedo cambiar que ellos... bueno, yo no puedo cambiar su accionar. No puedo hacer que ellos comiencen a velar por el bien de las personas, por acabar con la pobreza. Pero lo que sí puedo hacer es darme cuenta de que no están buscando eso. Oye, o sea, un buen ejemplo de esto es de las empresas que ponen la bandera del LGTBIQ+. O sea, las empresas no, a las empresas, o sea, ya dijimos, no le importa nada más que no sea el retorno de la inversión. Si la empresa se muestra simpática con ciertos movimientos ideológicos, es porque se ha dado cuenta que si es que no lo hace, su ROE va a bajar. Nada, una empresa que no hace eso, las personas de una cierta ideología pueden difamarla en redes sociales Hay y baja el un ROE. ejemplo muy claro, Disney. La inclusión forzada, LGBTQ. De ley. ¿Por O qué sea, hacen esto? No porque de verdad quieran causar digamos, esta alza de voz por los grupos minoritarios o los grupos más vulnerables. Es que no es una persona, no tiene empatía, no puede pensar. Pero eso nos venden. Eso nos venden. Pero bueno, ese quizá la conclusión. Ese o sea, ejemplo, las fue empresas- muy bueno sobre quimeras. Eso a mí me dejó totalmente claro en qué es una quimera. ¿Sí? Ujú. Algo que se me presenta, pero en realidad no es eso. Pero en realidad, claro. No lo es. Claro. Claro. Y aquí también es buena porque podemos hablar de... Hay un principio cibernético, que la cibernética estudia cómo funcionan los sistemas. Y este principio cibernético dice, o sea, es para saber para qué funciona un sistema. ¿Ya? Entonces dice, si quieres saber cómo funciona un sistema, no hagas que el sistema te diga qué es lo que hace. ¿Sí ves? Si es que si no ve el resultado, ¿sí ves? O sea, por ejemplo, vos puedes preguntarle a nuestro presidente cuál es el objetivo del sistema estatal. Y te puede decir cualquier cosa, así como McDonald's, ¿sí ves? Te dice, yo solo quiero que seas feliz. ¿Sí ves? Que tengas Pero- trabajo, plata. Claro, cero crimen. pero mira, no te fijes en lo que dicen del sistema, mira lo que hace. Lo que hace es, en el caso de McDonald's, ganar plata. O veas, seamos cínicos y observemos nuestro país solo de acuerdo a nuestra realidad. Desde el cinismo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Sí ves? Violencia, muertes. O sea, lo que está pasando es el objetivo del sistema. ¿Sí ves? Es la función del sistema. ¿Sí me explico? Sí. Cualquier persona puede decirte cualquier cosa, pero si es que quieres saber para qué sirve un sistema, mira lo que hace. Y ese resultado es lo que quiere el sistema. Eso es lo que busca. Eso es, o sea, es lo que es, Galas. O sea, eso está muy interesante y obedece a un tipo de estado de represión que vivimos. Pero bueno, eso no es tema de aquí. Pero, o sea, si es que alguien quiere investigar cómo se forma un estado con base a la represión y al miedo, pueden encontrar varios libros. Si no les podría mencionar algún autor, pero ese ese ejemplo de quimera brutal. Brutal. Y este ejemplo del principio cibernético de la función de los sistemas es igual un principio bueno para saber para destapar quimeras. ¿Sí ves? No es una base para nada, pero nos da una brújula, nos da un mapita de dónde seguir. Claro. Una cosa también que queremos decir es que nada, no somos así eruditos, no vamos a crear una religión o un sistema filosófico o algo, ¿sí ves? No somos Marx, yo qué sé. Como Ni Marx, porque a la final cada Pero bueno, autor el mal obedece a su lo contexto. intentó, claro. Pero aquí una de las cosas que les podemos ofrecer es, si ven, herramientas para saber cuál es nuestra realidad actualmente, la realidad del siglo XXI, de acuerdo a las tecnologías, herramientas para destapar quimeras. Eso es muy importante. Y bueno, al menos las herramientas
clave para esto de destapar quimeras. Bueno, tenemos primero la ciencia, ¿no? Que es, digamos, la madre para la descripción. Bueno, no descripción, pero sí para la abstracción de la realidad, así, pero en sus rasgos más duros, por decirlo así, porque sabemos que estamos expuestos a una realidad que depende de nuestra interpretación más que de cómo es. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que estas quimeras buscan adueñarnos, ¿no? Como tú decías, estos relatos parasitarios que se pelean entre ellos para llegar a un ser. Claro, para explotarnos. Exacto, para explotarlo. Entonces, aquí hay algo curioso. ¿Qué nos puedes decir sobre explotar? Así, porque se te ocurrió esa frase y se me hace loco, ¿no? Que una idea que te pueda hacer feliz te explote. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que algo me está explotando? Bueno, en primer lugar, usando las herramientas, por ejemplo, esta herramienta del principio cibernético. Brutal. Y claro, esa herramienta es full buena. Pero también, o sea, podemos pensar como que, o sea, también desde lo que dice Nietzsche, ¿ves? No hay una verdad, no hay una base, no hay un centro. No hay hechos, solo interpretaciones. Claro, entonces, de este modo, podríamos decir que todo es una quimera. ¿Sí ves? O sea, todo es una quimera. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que, como todo es una quimera, escoge tu propia quimera y úsala a tu favor. O sea, escoge la quimera que mejor te sirva a ti o mejor funcional sea. Esta idea de la funcionalidad es importantísima, no solo en la vida real, sino hasta en la intervención psicológica. La funcionalidad, como la psicología no está ligada, como la psicología científica no está ligada a ningún sistema moral o nada, una de las grandes brújulas que tiene la psicología clínica es la funcionalidad. Porque todo es adaptativo. Esto también es otro discurso de la intervención psicológica, y es que todo es adaptativo. ¿Sí? O sea, yo puedo ser, puedo comportarme de manera victimaria con mi familia, ¿sí ves? O portarme de manera hiperagresiva, o portarme de manera, ¿sí ves?, evasiva. Entonces, lo que dice la psicología es, todos los comportamientos son adaptativos al contexto, ¿sí ves? Contexto, eso es muy importante. Otra cosa es que sea funcional o disfuncional. ¿Sí ves? Y lo funcional no depende de moral, no depende de moral, sino nada, depende de otros criterios, que igual podríamos discutir cuáles son esos criterios que dicen si algo es funcional o no, porque muchas veces la psicología se encamina a la productividad también, ¿sí ves? O sea, o sea, sirve como herramienta de, no sé, o sea, obviamente... Puede incluso mantener quimeras. Claro, obviamente es criticable, pero aquí, como todo es una quimera, aquí hay una cosa de Jung, bien chévere. Bastante importante. Bueno, es una frase, ¿no? Es una frase, es una cita. Bueno, la voy a mencionar y cito. Todos interpretamos un mito, pero muy pocos saben cuál es el suyo. Y deberías conocer tu mito, porque podría ser una tragedia. Y quizá no quieras que lo sea. Esto es una frase brutal que te pone los pies, no sé si en una base, pero sí te hace notar cómo podrías estar viviendo dentro de una quimera y no darte cuenta. Y sin darte cuenta, vivir una tragedia, claro, vivir algo que no quieres. Claro. Pero ¿qué pasa? Que dentro de las quimeras, que estas se retroalimentan y te hacen pensar que no, esto está bien, esto es lo que creemos y no vamos a salir de ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conocer nuestro mito. Y no mito, y bueno, mito desde todas las versiones posibles. Puedes creer, mi mito es que como, no sé, como hice algo en la niñez, claro, voy a ser malo siempre. O me pasó algo, me va a pasar algo malo siempre. O Carlas, esto es una gran parte de la psicología, al menos en el área de intervención clínica, y es... o sea, trabajar estas narrativas disfuncionales. Si ves, ponte una persona que sufrió un abuso o un abuso de algún tipo. Tú ponías un ejemplo bastante más claro, que era de que una chica que tuvo un novio que fue horrible, que fue una mala persona, que le engañó, que, bueno, digamos que le hizo pedazos, entre comillas. Esta chica podría pensar que
todos los hombres son malos o todas las parejas que se le acerquen son malas, y a la final eso puede ser una quimera que le puede mantener no libre de otro contacto, que le va a evitar pues tristezas, desgracias, pero a la larga también se podría perder la oportunidad de claro, vivir. claro. Y si ves, y puede pensar y decir, yo nunca más quiero tener nada amoroso con nadie. Y sigue, si ves y sigue un mito. ¿Sí ves? Como dice John, o sea, lo gara de los mitos es que tienen representaciones ficticias en personajes de diferentes como que Mitologías, trayectos humanos. ¿Sí ves? Hay el trayecto del ermitaño que no se relaciona con nadie. Puede haber el trayecto de la persona, ¿sí ves? De la mujer que nunca se... Aquí hay un buen ejemplo en 100 años de soledad. Amaranda, la hija de José Arcadio Buendía y Úrsula, ella nunca, por ejemplo, nunca se casa, o sea, nunca pierde la virginidad, o sea, No mantiene una relación. no mantiene nunca una relación, no permite que la gente se le acerque íntimamente, ¿sí ves? Entonces, puede que haya personas que sigan ese mito. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es su mito? ¿Cuál es el mito de este personaje? Eso, digamos, eso tendría que hacer un análisis más profundo. Así. Pero John lo que también dice es que el trabajo de ver este mito, el mito propio, es de uno mismo. Claro. ¿Sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Claro. Es el trabajo que tenemos que hacer. Mira tu mito. O sea, porque, bueno, esto sirve como introducción a una frase bueno, que la que vamos a hablar un poquito más adelante, que es ya, pues, tú puedes gobernar las leyes, o bueno, no gobernar, sino tú puedes conocer las leyes de la física que rigen tu realidad, tú puedes conocer la realidad social palpable que te rodea, pero te conoces a ti mismo, conoces qué realidad está de verdad en tu psique, cómo esta realidad te moldea y cómo quizá esto te mantiene triste, feliz, preocupado, ansioso. Y cuál es, si ves, cuál es tu narrativa, cuál es la historia que te cuentas a ti mismo de ti, si ves, de ti, de tu familia, de lo que haces, de quién eres. O sea, analízale bien. Y si esto suena como una tragedia, ¿estás contento con eso? Si suena como una tragedia, claro, o sea, analiza si es que es una tragedia y analiza si es que quieres una tragedia. Porque hay gente que quiere eso, ¿sí ves? O sea, yo no vamos a decir, estamos oye... más allá del bien. No vamos a decir, oye, porque quieres sufrir, así, si es que si está a sufrir es rico, así. No. Pues llegar a ser disfrutable. Sí, o sea, esto de que sufrir es rico, pues suena medio raro ahorita, pero... En otro rato lo podemos desarrollar esta idea que tiene bastante... O sea, no lo digo porque sí. Tiene bastante evidencia, no solo experiencial, sino biológica. Literaria, biológica, filosófica. Ya. Así es. Entonces, entonces, tenemos que interpretar nuestro mito. Bueno, no tenemos que, pero es un ejercicio que nos podría ayudar a estar más en contacto con la realidad, que es a la final lo que... nos serviría como brújula, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora, ¿por qué? Nada, decimos en contacto con la realidad y ahora decimos, ¿por qué a la realidad? ¿Por qué no apuntamos a estas quimeras que nos mantienen felices? Claro, ¿por qué no apuntamos? Aquí debemos decir una cosa y es que aquí debemos nombrar a Kant y la idea kantiana y es que Kant dice que nunca se va a poder llegar a la cosa en sí, nunca se va a poder llegar a la realidad en sí. O sea, por ejemplo, hay este ejemplo. Nada, nosotros solo podemos ver un cierto rango del espectro de la luz, solo podemos oír un cierto rango de las ondas sonoras y también estamos hechos de carne, o sea, no somos ángeles como para poder ver la realidad tal cual es. Pero ¿y si quiero ver la realidad? ¿Y si quiero ver los miles o millones de colores que existen? Por ejemplo, hay un crustáceo que tiene muchísimo más fotorreceptores que nosotros. Ellos ven colores que ni siquiera nos imaginamos. Pero ¿y si yo quiero ver eso? Esa es su realidad, ¿no es cierto? Apunto. Y si quiero apuntar a esa realidad, ¿qué me espera? ¿Por qué no apunto a esa realidad? ¿Por qué no puedo querer ver más colores, por ejemplo? ¿Por qué no puedo querer tener otra realidad social? O sea, cualquier persona puede querer cualquier cosa, pero, o sea, yo también quisiera ser, yo qué sé, no sé.
Messi, Cristiano. Messi o Charles Oliveira. O Charles Oliveira. Pero, o sea, todo el mundo puede querer cualquier cosa, pero ya la realidad es la realidad. Pero bueno, esta idea de Kant que yo decía era que, nada, un buen ejemplo de que nunca vamos a llegar a la realidad en sí, a la cosa en sí, es que podemos imaginarnos que, imagínate que naciste con un lente, o sea, que tus ojos tienen un filtro azul que hace todo más azulado, pero como has nacido y has crecido toda tu vida con ese lente que es tu ojo, entonces tú crees que eso es, esta ropa es medio rojiza, pero en realidad la veo un poco más azulada de lo que en realidad es. Esto, ya dejemos de lado la idea de que vamos a poder llegar a la realidad en sí, pero sí podemos decir que hay cosas que están más apegadas a la realidad que otras. ¿Sí ves? O sea, y la ciencia, nos guste o no, tiene un método que nos permite acercarnos más a la realidad que otras cosas. Entonces, por ejemplo, si es que vas a decidir con quién te vas a casar, puedes o tomar de referencia al horóscopo y ver, si eres Tauro y es ver compatible con ver si eres Géminis. Tauro y el otro es Sagitario. Yo qué sé. Y por ende, Sagitario es, no sé, un poco más O yo dices, ya simpático. no somos compatibles. Así, si ves, ya nada. Así. Ya nada, solo porque eres Sagitario. Puedes fijarte en eso, que no es ciencia eso. O puedes fijarte en el modelo Big Five de personalidad que tiene, si ves, o sea, que tiene Miles de citas, mucha aceptación. cientos de miles de citas y un bagaje científico y basado en evidencia que acredita lo que dice y acredita lo que vas a hacer basado en la realidad. Basado en la realidad y puede predecir esta misma, ¿no es cierto? Entonces eso lo hace mucho más poderoso que creer que, no sé, el giro o el movimiento de las estrellas va a definir qué va a pasar ese día contigo. ¿Puedes creer en eso? O sea que puedes creer en eso tranquilamente. O sea, yo no digo, oye, eres tonto por creer en esto, así. Solo digo, oye, mi objetivo es estar apegado a la realidad en la que vivo, ¿sí ves? A mi realidad como persona y siento y creo y sé que la ciencia es un mejor método para llegar a esta. Porque me he dado indicios de que sí. En otro video, si es que quieren, podemos hablar de cómo la personalidad afecta a si es que una pareja es compatible o no. La personalidad, la máscara que decía Jung, esta parte que presentamos ante todos, pero generalmente nunca presentamos nuestro verdadero ser. Por eso es la máscara. Eso es muy interesante. Fue un buen tema. Entonces, bueno, la pregunta que vos dijiste estaba buena, si ves, o sea, ¿por qué la realidad? Si ves, ¿por qué escoger la realidad, o sea, lo que está más apegado a ella, si ves, en nuestro ejemplo de la personalidad del modelo Big Five, en contra de el idealismo, si ves, o algo que está un poco más alejado de la realidad, como el horóscopo, si ves, el horóscopo tiene una parte de idealismo porque es así medio mágico, es así medio mágico. Incluso yo he escuchado que hay personas que dicen, no, a mí me pasa esto. No, claro, pero es que no podemos negar que la magia que tiene el ideal es atrayente, es hermosa y es, o sea, si ves, y es hermosa, ¿sí? O sea, si es que el mundo fuera más mágico, ¿quién no quisiera que el mundo fuera más mágico? Pero ojo, magia, ¿desde qué punto de vista? Porque puede ser la magia desde un mago sacando un sombrero de su... No, personalmente yo quisiera cualquier tipo de magia, o sea, no me importa si es que es magia Tinkerbell o magia... Por ejemplo, magia de demonio, ¿sí ves? O también magia puedes considerar... Nada, solo lo hace más interesante a la realidad. Pero una de las características, ahora de lo que vamos a hablar del realismo, vamos a hablar de la dialéctica entre el realismo y el idealismo. Porque es una dialéctica potente que está... Es justo la dialéctica de la que está en la base del podcast de esta sesión. Y bueno, teniendo en cuenta que, dialéctica, digamos, contraposición de dos ideas que arrojan sus teorías y a la final llegas a una síntesis donde puedes sacar algo que te apega a la realidad o no. O sea, ¿qué pasa si pones enfrente al horóscopo y al Big Five?
¿Qué pase? Probablemente que el modelo de Big Five esté más apegado a la realidad. Entonces aquí nace esa dialéctica, esa, digamos, pelea entre... Claro, eso es una dialéctica. Y eso es muy importante. Claro, no, pues carísimo. Entonces, vamos a hablar del realismo barroco. ¿Por qué el realismo barroco? Porque digamos, el realismo y esta sección del el realismo barroco surge en un periodo en España en el que... Bueno, primero voy a decir de qué se trata cada uno. Yep. Ya, el realismo barroco. El realismo barroco dice esto: la racionalidad es una herramienta para desmontar el desengaño. ¿Sí ves? Así como hablar, desmontar quimeras. Descubrir la verdad oscura que se oculta detrás de la fachada de la realidad. ¿Ya? La fachada de la realidad, la verdad oculta. Esto Claro. igual me hace pensar en quimeras, en apuntar a la realidad, a lo que más se ajuste a la Claro. realidad. Y calas que, o sea, quitar la fachada es desencantar. ¿Sí ves? Es el desencanto. Entonces, el ser humano debe reconocer la dureza del mundo y adaptarse a ella con prudencia y desencanto. El realismo barroco nos dice que acercarse a la realidad es desencantador. ¿Sí ves? Por lo que se entiende de aquí, es que una de las características de la realidad es que no es placentera. ¿Sí ves? Y yo puedo, desde mi propia experiencia, decir que hasta todo lo que me ha pegado a la realidad ha sido desplacentero. Un ejemplo sería esto del amor, ¿sí ves? Yo tenía la idea esta del amor romántico, o eres el amor de mi vida, yo qué sé. Sin problemas, Claro, sin nada, no, todo perfecto. Y luego lees la biología y ves que, por ejemplo, si eres una mujer, después de que llegas al orgasmo se libera una cantidad enorme de oxitocina y por eso te sientes con tanto cariño a esa persona Con tanto apego. con la que tuviste sexo, con tanto apego. Decías de la oxitocina relacionada con el apego. ¿no? Con el apego, ajá. O claro, claro, pero si ves, es el desencanto. O sea, ya no es que ay, o sea, esta persona es algo más allá. Es el amor de mi vida. Nada. Llegas a la realidad y es desencantadora y te dice, oye, ¿tuviste un orgasmo? Sí, es la oxitocina. ¿Sí ves? Entonces, esa es una de las características de la realidad, pero en el realismo el ser humano debe reconocer la dureza del mundo, pero para adaptarse a ella. ¿Cómo te adaptas a la oxitocina, a esto de la oxitocina? Oye, no puedes cambiar tu realidad biológica, pero desde la psicología sabemos que conocer que está pasando un fenómeno cambia algo, ¿sí ves? O sea, conocer que eso pasa, claro. que bueno, se puede generar más apego por la oxitocina, puede hacer, no sé, que haya más interacción. Ahora ya puedes decir, oye, me siento full apegada a este man, que le conozco un día, porque la acción de la oxitocina después del orgasmo es inmediata. Entonces, ¿sí ves? O sea, tuviste sexo tu realidad biológica. Tuviste sexo con una persona, con un hombre, o con una mujer, tuviste sexo con una persona una vez, ¿sí ves? Y dices, ay, quiero abrazarle, así. Y entonces te dices, ya, quiero abrazarle porque me enamoré, porque me enamoré de mi vida. O quiero abrazarle porque la oxitocina está haciendo su efecto, porque tuve un orgasmo buenazo. Wow, ¿sí? Pero imagina lo que debe sentir una persona al darse cuenta de eso. Claro, eso es desencantador. Pero te ayuda si es que, yo qué sé, esa persona es mala para ti y ya actúas de acuerdo a tus objetivos, no sé. A ver, tengo el apego, pero no me conviene, Claro. entre muchas comillas, me alejo. ¿Sí? Claro, me alejo. Porque ¿qué pasa? Sé que esta oxitocina al final y a cabo va a terminar diluyéndose o va a terminar esparciéndose y sabemos que va a ser algo, entre comillas, muchas comillas, momentáneo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, entonces esa es una de las características del realismo. Ahora vamos con el idealismo que nace en Alemania. Que nos encanta ser idealistas. El idealismo ser alemán. realista es mucho más difícil que ser realista, para mí. Ser realista es mucho más difícil porque requiere el conocimiento de la realidad. Un contacto más a fondo. Y la realidad es
infinitamente compleja. O sea, yo me desespero viendo clases universitarias de biología porque cada clase es diciendo como que, bueno, se descubrió esto, pero otros investigadores descubrieron que es mucho más complejo que esto. La siguiente clase, ¿se acuerdan de esto? Olvídense de esto. Esto es lo que pasa y es muchísimo más complejo de lo que queríamos. Entonces, si ves que es mucho más costoso llegar a un conocimiento que sea de la realidad, la ciencia cuesta full. La ciencia cuesta full, cuesta tiempo, cuesta recursos. Pero en cambio, el ideal puede transmitirse, si ves la memética, puede transmitirse y reproducirse fácilmente en un discurso que suene bien. Actualmente puedes, si es que tienes que una idea... Que suene bien y aparte que encanta, ¿sí ves? Encanta. Por ejemplo, actualmente si tienes una idea que encante y que más o menos se adapte a la realidad y la escribes en X, vas a tener más repercusión que un doctor que esté dando una conferencia en... Claro. Y eso es loquísimo, porque a la final puede ser algo que pese más, ¿no es cierto? Un ideal puede pesar más para las personas. Sin embargo, si no estás en contacto con la realidad, con lo que está pasando, este ideal puede ser hay una quimera. Puede problemas. Convertirse en una quimera este ideal. Sí. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del idealismo alemán. El mundo no es algo que se deba aceptar, sino un proyecto inacabado de la razón humana. Sino un proyecto inacabado que la razón humana debe moldear y hacer racional. Es una filosofía de progreso y construcción. Esto es loquísimo. El mundo no se acepta tal cual, sino que se concibe como un proyecto de la razón. Entonces, si ves, o sea, en el idealismo pones una idea, ¿sí ves? Y luego intentas ajustar a la realidad a esa idea. Si es que existe una discordancia entre el ideal y la realidad, es por culpa de la realidad, no por culpa del ideal. Y aquí puede ser aquí ponemos un ejemplo. Los idealistas se enojan porque la realidad no se adapta a los preceptos. Digamos en una guerra. Pensemos en una guerra. Una guerra. Actualmente, por ejemplo, en Gaza. Los idealistas se enojan porque la realidad no se adapta a los preceptos de los derechos humanos. Los derechos humanos es un ideal. Si ves... No matar, no vamos a... Claro, o sea, dices, oye, esta debe ser la forma de comportarse en el mundo y por ejemplo, los SDGs, los objetivos de la Agenda 2030, ¿ya? Intentan modificar la realidad para que se llegue a ese ideal. Calas, los realistas aceptan que la guerra y la violencia es parte inherente de la realidad. Y se adaptan a ella de la forma que pueden. Esto suena un poco feo, pero hay ejemplos que no son tan feos y están dentro de la guerra. Por ejemplo, Vladimir Lenin, en la Revolución de Octubre, ¿qué decía este man? Él decía que no se puede conseguir una revolución sin una guerra, sin pelear por ella, sin violencia, por decirlo así. Y esto obedece a los idealistas de los derechos humanos. Para nada, no. Para nada. ¿En qué derechos humanos está que la guerra, la violencia nos va a ayudar a conseguir una revolución? Pero para él, la guerra, estas peleas, esta violencia es necesaria para llegar a ellas. Y mira, aquí hay una idea realista que va en contra de lo ideal, que sin embargo ha sido funcional, al menos para crear sus teorías, para la misma revolución. Entonces, mira, por ejemplo, aquí... Claro, o sea, es que si ves que son dos ideas, o sea, dos posturas que ambas tienen lo suyo. ¿Ves? O sea, mira, una es una postura y otra es una idea. Claro, pero son dos formas de enfrentarse al mundo. Si ves, el realismo te dice, mira, entiende tu mundo, entiende cómo funciona la cosa, si ves cómo funciona el orden operatorio del mundo, quita las quimeras, mira las cosas tal como son y adáptate para sobrevivir. Luego vamos a decir cuál es el contexto, si ves, por ejemplo, del realismo barroco. Y el idealismo dice, oye, pon tu meta en el cielo e intenta llegar allá. ¿Calas? Debe haber algo, alguna definición, algún concepto que nos ayude a llegar a la paz. No necesariamente algo tangible. Claro, pero igual, si ves, ahí está la dialéctica. Podríamos decir... ¿Qué puede pasar, no es cierto? Podríamos decir, si ves, ahorita podríamos decir si ves, hay la tesis, que sería el realismo. Luego llega el idealismo alemán como antítesis. Tienen la lucha
y la síntesis podría ser una mezcla de las dos. Que, por ejemplo, yo podría decir, en mi caso, que estar apegado a la realidad sería la forma la mejor forma de moverse por el mundo, pero también no podemos olvidar que todo está lleno de quimeras. Entonces podríamos escoger la quimera, si ves, el engaño que mejor nos sirva. Que más nos haga estar en contacto. Claro, que mejor nos sirva estar bien, sobrevivir, si ves, que nuestra familia tenga salud, que nosotros tengamos salud. Es que que obedezcas a esto de tener un sentido de vida, aunque como claro, tal no existe. Claro, o sea, si es que yo, por ejemplo, soy ateo, pero yo, ¿qué más gara sería creer en Dios? ¿Sí? O sea, si es que estoy manejando mi carro y tengo un crucifijo ahí, o sea, yo le veo como un trozo de madera. Pero si es que creyera en Dios, dijera, qué calma, así me está protegiendo Dios. ¿Galas? Entonces, eso si ves, o sea, mantente en contacto con la realidad, pero escoge cuidadosamente las quimeras en las que quieres creer. Porque ¿qué te va a hacer que estés más seguro? Es un autoengaño. ¿Qué te va a hacer que estés más seguro? ¿Tener un crucifijo o revisar los niveles de tu carro? Oye, la síntesis puede ser una mezcla entre las dos, ¿sí ves? Oye, revisa el líquido de los frenos y coloca un crucifijo si es que crees en Dios para sentirte tranquilo y que tus niveles de estrés estén bajados y que vivas más por eso, ¿sí ves? La dialéctica total, muy bien. Muy bien. Eso creo que es no sé, la conclusión perfecta para esto de la dialéctica entre ambas. Porque igual no estamos defendiendo ni la una ni la otra, al menos por ahora, sí. Entonces, queda bastante claro. Pilas. Ya, entonces ahora, ¿por qué el realismo en lugar del idealismo en nuestra época? Bueno, pero nosotros sí, o sea, nosotros sí, al menos en esta sesión, sí apostamos más por el realismo. Pero entonces ahora vamos a decir, ¿por qué el realismo en lugar del idealismo en nuestra época? El realismo barroco surge en España en una época de profunda crisis y decadencia histórica. Guerras, hambrunas, declive imperial. El realismo podría entenderse como un artefacto epigenético, la cultura que sirve al gen. Ya voy a explicar esto. Que nos protege y aumenta nuestras capacidades de supervivencia en épocas de crisis. Ahora vamos a hablar si estamos en épocas de crisis. Ahora ya vamos a adelantar que sí. Creo que es palpable. El espectador solo lo único que puede hacer es, bueno, si está en la calle, solo pares y mira alrededor. Y si tienes tu celu en la mano y si tienes X, entra y mira qué está en tendencia. Probablemente paro, criminalidad, violencia, y eso es crisis. Sí. A la final, sí. Pero entonces, antes de esto voy a explicar qué es esto de hay una teoría omega que se llama teoría omega, que es de unos biólogos, que hablan... La teoría omega, o sea, estos biólogos lo que dicen es la discusión sobre si un fenómeno tiene una explicación de base biológica o genética es irrelevante, es árida. Lo que proponen estos biólogos es que existe la parte biológica, que es el gen, la genética, y existe la parte cultural, que es la epigenética. Lo que dicen ellos es que la epigenética, o sea, la cultura, sirve al gen, o sea, y es una forma mucho más flexible y mucho más rápida en el cambio, pero es un mecanismo adaptativo que sirve al gen. Entonces, o sea, si es que una cultura... Mira, nosotros biológicamente, o sea, físicamente, no hay prácticamente ningún cambio entre los seres humanos pre-agricultura hace 12.000 años. Pero miren cómo ha cambiado nuestra cultura, o sea, la epigenética durante estos 12.000 años. O sea, y lo que dicen estos biólogos es que esta cultura es una forma rápida de cambio, de adaptación. Que es en el gen. Pero si ves lo increíble del ser humano es que ya no necesita ¿sí ves? Esperar millones de años para que haya un cambio genético. ¡Pling! Cambia la cultura de una y cambia todo. Mira la Revolución Francesa, por ejemplo. O sea, cualquier revolución, si ves, ¡pum! Cambio de cultura, al día siguiente ya es otra cosa más adaptada en teoría, más adaptada a la nueva realidad. Y digo en teoría porque así como los genes, hay genes que sirven, ¿sí ves? Hay genes que sirven a la especie y hay genes que hacen que la especie le vaya mal y muera. La cultura del nazismo es un intento importante de la epigenética para servir al gen,
que falló rotundamente y obviamente va a fallar. Y esto no quiere decir que toda la... Bueno, falló porque claro, pero, la historia tuvo mucha suerte. Claro, sí, sigue. pero digo esto para que para que no se malentienda que yo quiero decir que toda cultura es buena porque sirve al gen. Las culturas, o sea, la epigenética también puede equivocarse. Pero digo esto en este caso porque el realismo barroco, al surgir en una época de crisis de España, puede servirnos también para la época de crisis que estamos pasando ahora. ¿Sí me explico? Me da evidencia de que funciona. Puedo utilizarlo, sí o no, eso ya depende de cómo lo relacionemos con la actualidad. Pero ya tenemos algo, claro, ya tenemos algo que se ajustó a la realidad y que sirvió para describirla en ese momento. Pero si ves, España sigue en pie o al menos sobrevivió esa... sobrevivió esa época y con grandes exponentes. Miguel de Cervantes es uno. Y no necesariamente estos exponentes fueron científicos, que sí lo fueron. También fueron, no fueron científicos, pero fueron literarios que fueron realistas. Entonces lo que nosotros proponemos es que el realismo, al estar nosotros para épocas de crisis, nos protege y aumenta nuestras capacidades de supervivencia en épocas de crisis. Ahora, estamos en época de crisis. Yo diría lo mismo, si solo párense un rato, el espectador mire a su alrededor o mire su celu, ¿qué está pasando? La respuesta, desde mi punto de vista, sí, estamos en una crisis y la crisis no va solo en lo económico, ni en lo social, ni solo en lo social, ni solo en lo económico y social, también va hasta lo psicológico. Sí. Claro, en economía, Ecuador desde luego tiene... Claro, en lo social, miren por ejemplo la guerra, miren por ejemplo la desigualdad, no solo de nuestro país, sino de otros países. En lo social puede entrar lo económico, ¿no es cierto? Y en lo económico es obvio que estamos en crisis. 600 millones de dólares fueron aflojados recién por el FMI. Nuestra generación, la generación Z, nuestra generación lo tiene duro. En parte porque, digamos... comparados con en un rango amplio de miradas, comparados con otros humanos de otra parte de la historia, estamos excelentes. ¿Sí ves? Tenemos estándares de vida muy buenos, pero la felicidad la felicidad es relativa. ¿Sí ves? Y las generaciones más próximas a nosotros con las que sí podemos compararnos, porque les conocemos a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿Sí ves? Ellos tuvieron, por ejemplo, casas. Tuvieron acceso a propiedad privada, cosa que en nuestra generación a nivel mundial está siendo cada vez más difícil. O sea, hay hasta discursos que nos dicen, si ves, a nosotros nos venden la idea de felicidad, pero hay quienes dicen que, bueno, nuestros abuelos y papás tuvieron casas. Nosotros somos felices. O sea, hay que también cuestionar la idea de la felicidad como... Y mira, si cuestionamos esta idea, también llegamos a que es una falsedad, ¿no es cierto? Que no se ajusta a la realidad esto de, bueno, ya pues ellos tuvieron casas, nosotros tenemos felicidad. Nosotros tenemos felicidad en el aroma del café, en el viento que peina mi cabello. O sea, y este concepto de felicidad, en las cosas pequeñas es un concepto gringo, así. Ajá. Vendido por los medios, por películas. ¿Por qué será que justo nos venden el concepto de la felicidad encontrada en las cosas más simples? En las cosas que se puede permitir una persona que no tiene plata. ¿Y eso a qué obedece? Que no tiene casa, que no puede... ¿Sí ves? O sea, puede haber que hay una persona que quiera casarse, pero dice, chuche, ¿cómo voy a casarme si no puedo ni sostenerme a mí mismo? ¿Sí ves? O no tiene las habilidades para acercarse a alguien y entablar una relación. De ley. Entonces, oye, es importante saber esto. Esta es otra cosa que es importante saber de nuestra generación, que la tenemos más difícil en comparación con nuestras... Bueno, la tenemos más difícil en ciertas cosas y en otras cosas la tenemos más fácil. Ahora tenemos mares y mares de conocimiento dentro de nuestro celular, en nuestra mano. Y claro, o sea, también hay otros beneficios como que, no sé, por ejemplo, si ves, o sea, podemos tener mucho más sexo sin consecuencias, porque ya los métodos anticonceptivos cada vez son mejores y nadie puede negar que el sexo es placentero. Es muy bien. Sí. De ley. Ya.
Entonces, ahora... Bueno, ahora nos identificamos en una época de crisis, no basado en lo que pensamos, sino en la evidencia que existe. Gaza, Ecuador, a Perú. En Perú recién se quitó una presidenta. Eso no es crisis. Estamos en una crisis total en Latinoamérica. Entonces, ¿podría servir esta visión del barroco? Veamos si puede servir. Sí, veamos. O sea, nada, pues, cada uno puede apostar por lo que quiera, pero ya pues estamos dando argumentos. Bueno, otro ámbito, el ámbito psicológico. Brutal, Crisis. luego de COVID. La depresión y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI. La OMS dice que la depresión y la ansiedad son las principales causas de discapacidad. De discapacidad. Imagina, esta palabra engloba muchas cosas y prácticamente te hace un ser. No, pues, o sea. Valga la redundancia, incapaz. No, o sea, sí ves, o sea, nosotros, por suerte, o sea, somos psicólogos en una época. O sea, de esto cobra si ves, más importancia. La enfermedad del siglo XXI es psicológica, es la ansiedad y depresión. Así como en el siglo XIX fue la gripe española y en el siglo XX la poliomielitis, hoy es la depresión y la ansiedad. Además, otra cosa es que se vienen cambios no muy prometedores, que pueden generar crisis también. La IA... una quimera también, porque ¿qué nos ofrece? Automatización de todo, conocimiento, síntesis, resúmenes, todo al alcance de un tecleo y un clic. Pero también hay algo malo en eso, ¿o no? Pero es que el argumento que yo iba a decir es que el historiador Yuval Harari plantea la idea de que, claro, o sea, la agricultura, ahora nosotros disfrutamos de los beneficios de la agricultura, pero él nota que los cambios tecnológicos tienen un periodo inicial en el que a la gente le va peor que antes de que se produzca esa tecnología. Un ejemplo puede ser, voy a poner dos ejemplos. El uno es la agricultura. Al inicio de la agricultura en los primeros años se dio crecimiento poblacional, desnutrición, explotación, desigualdad, enfermedades, porque vivíamos estacionarios con los animales. ¿Sí ves? Y luego de mucho tiempo se puede dar el mundo contemporáneo, pero después de que nuestros antepasados hayan vivido hambruna, desnutrición, ¿sí ves? Pasaron de trabajar 5 horas cazando y recolectando a trabajar todo el día, toda su vida, ahí la tierra, el trigo, ¿sí ves? Porque imagina un cazador, un bisonte, le cazo, listo, nada más. Pero ¿qué pasa con un agricultor? Está lloviendo, no está en las fases de la luna, no hay sol. Imagínate que no llueve 5 meses. Ya, morís. Morimos. ¿Qué pasa si desaparece la agricultura del país? Entonces, ese periodo de crisis inicial tenemos que tomarlo en cuenta con la IA, si es que es lo que prometen. También puede ser un vendehumo, ¿sí? Nos pueden dar, y la burbuja de la IA está creciendo. O sea, los inversores invierten, porque los de la IA prometen. Dicen, esto va a ser lo más del mundo. O sea, esto va a ser... ¿Sí ves? Pero veamos qué pasa. Pero si es que se cumple lo que prometen, con evidencia histórica de otros avances tecnológicos, va a haber un periodo inicial en el que a nosotros nos va a ir mal. Ya. No por lo que lo pensamos que también, sino por la evidencia que nos ha demostrado estos grandes cambios. Otro ejemplo, la revolución industrial. Al inicio, condiciones pobres de trabajo, alienación, eso es una grave, trabajo infantil, sobrepoblación de ciudades, contaminación. Eso fue lo inicial. ¿Sí ves? Mira, hay varios. Ahora podemos, ¿sí ves? O sea, disfrutar de las comodidades de la era contemporánea. ¿Y si ves cómo mira eso de aquí que está grabándonos. Mira esta cosa. Este micrófono, la computadora, el Ferrari. El Lambo que está ahí. El helicóptero que está ahí. Pero bueno. Ay, ¿qué pasó? Pero bueno. El yate. Pero mentira, vivimos en Dubái. No vivimos en Ecuador. Esto está grabado en Dubái. En Dubái, sí. Bueno, entonces tenemos que la revolución industrial nos dio al principio condiciones pobres de trabajo, explotación, incluso dio la introducción al trabajo infantil. Sí. Pero bueno, entonces ese es otro ejemplo de este periodo inicial que se puede venir si es que la IA cumple lo que promete. Entonces... Bueno, aquí hay lo interesante, que la vida a la final es adaptarse a la realidad que siempre está cambiando. Sí.
Eso siempre va a cambiar, ¿sí ves? Pero bueno, lo bueno es que somos por ahora, los animales más inteligentes. No, seguimos siendo los animales, porque Creo que la IA no seguiremos. es animal. Seguimos siendo los animales más inteligentes y nada, una buena parte de la inteligencia es capacidad de adaptarte a entornos novedosos. Entonces, por lo menos en ese sentido, podemos, o sea, nada, vamos, o sea, hemos sobrevivido hasta ahora. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sobrevivir lo que viene. Vamos, así, vamos, cabrón. O sea, Y por suerte tenemos herramientas como la ciencia. no, pues y tenemos, no, pues ya yo me siento feliz de hacer esto porque siento que aporto si ves, a la capacidad de Incluso esto adaptación. me puede dar un propio piso en qué guiarme, Ujú. en qué basarme. Leer a Nietzsche por primera vez es un choque brutal a Ujú. tus ideas, tus creencias. Y eso es lo que queremos lograr con esto. Sí. A ver, entonces ahora vamos a ir avanzando porque capaz ya mismo se acaba la batería de la cámara. Entonces, ahora ya, el idealismo, claro, el idealismo nos permite establecer metas ambiciosas. La paz mundial, La un paz ideal. mundial, el idealismo, claro. La paz mundial. Saber el origen de la historia, del universo, de la materia, Ujú. de los átomos. Es ideal todavía. Claro, es ideal. Pero aquí hay un, claro, o sea, suena hermoso, si ves, que se cumplan los derechos humanos en todo lugar. ¿Sí ves? O sea, qué tan gara que fuera hacer eso. Que no haya pobreza. Que no haya pobreza. abusos. Pero aquí llega, hijo de puta, aquí llega una contraargumentación de uno de los españoles del realismo barroco con un poema que se llama Contra los que quieren gobernar el mundo y viven sin gobierno. Wow, brutal. O sea, contra los que quieren cambiar el mundo, pero no pueden cambiarse a sí mismos. Sí, o sea, vos puedes tener el ideal de paz mundial. Ahorita puedo O sea, decir. no, verás, vos puedes decir, oye, yo quiero cambiar el sistema económico, ¿sí ves? Quiero mejorar el país, tengo ideas para mejorar el país, mejorar la situación del país, pero no puedes manejar tus propias finanzas. ¿Sí ves? O sea, Por más linda que suene tu idea, por más linda que sea tu increíble. idea, pon los pies en la tierra, si ves el realismo, y por lo menos sobrevive vos primero. Oigamos el poema, que es brutal. Ya. En el mundo naciste, no a enmendarle, sino a vivirle, Clito y padecerle. Clito es como que yo dijera Juanse, es un nombre. Entonces, en el mundo naciste, no a enmendarle, sino a vivirle, Clito y padecerle. Puedes, siendo prudente, conocerle. Podrás, si fueres bueno, despreciarle. Tú debes, como huésped, habitarle y para el otro mundo disponerle. Enemigo del alma has de temerle y patria de tu cuerpo tolerarle. ¿Sí? O sea, tienes tu cuerpo se va a enfermar, tienes que tolerar a tu cuerpo. Y este es brutal. Los siguientes dos párrafos son devastadores. Y esta es la parte que dice el desencanto. Vives mal presumidas y ambiciosas horas, inútil número del suelo. ¿Sí? Aceptemos lo que desperdiciamos nuestros días, desperdiciamos nuestras horas, desperdiciamos nuestro tiempo. ¿Sí? Vives mal presumidas y presumimos, ¿sí? Nos queremos mucho. ¿Sí? Vives mal presumidas y ambiciosas horas, inútil número del suelo, eres solo uno más, atento a sus quimeras engañosas. Puedes, ocupado en un mordaz desvelo, ocupado en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo tierra y cielo. Pero, o sea, no quieres arreglar, o sea, no quieres enmendarte y quieres enmendar el mundo. No quieres enmendarte a ti mismo y quieres enmendar la guerra de Gaza. No conoces tu mito y quieres arreglar el mito de los otros. Medio parecido a lo que decía Jung también, ¿no es cierto? Esto de... Bueno, aquí tenemos varias dualidades, ¿no? Por ejemplo, viniste a un mundo a no a enmendarle, no a hacerlo mejor, sino a sobrevivir. Sino a padecerle. A padecerlo, ¿sabes? estás a padeciendo. padecer el mundo. También puedes ser huésped de este mundo, pero también este mundo habita en ti, porque al final, lo que decía Kant, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un estado constante de construcción de la realidad. Entonces nosotros habitamos esta realidad, pero
realidad también habita en nosotros. Ujú. Entonces, eso es otra forma de decir, mira, ya, tú tienes tus creencias, tienes todo, pero también estas creencias pueden o no describir lo que tú de verdad piensas. O alguna vez has pensado en lo que crees, qué tan tuyas son las ideas. Claro. Y esto es un golpe No, de realidad. es brutal, es brutal. O sea, este es el desencanto del realismo barroco. ¿Sí ves? Brutal. Te estás enfrentando a la realidad. Claro, entonces con crudeza, Esto sirviera si es que el mundo estuviera feliz, si es que no hubieran guerras. ¿esto qué? Esta visión sirviera. Imagina un mundo sin guerras. Es que no existe ese mundo. Ese mundo solo existe en la mente de los que se imaginan ese mundo. De los que quieren gobernar sin gobernarse a sí mismos. Entonces, vives mal presumidas y ambiciosas horas. Inútil número del suelo. Inútil número del suelo, eso te hace aún más meter los pies en la realidad. Dice, puedes ocupado en un mordaz desvelo. Pues ocupado en un mordaz desvelo. Estás delirando ahí. A ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo tierra y cielo. Esto habla también de un poco un miedo a lo que tienes dentro, en lo que piensas, y mejor Claro, o sea, disipar ese miedo explicando lo no demás. no voy a resolver mis problemas, ¿sí? Mis problemas psicológicos, por ejemplo. Voy a resolver el conflicto de Gaza. De Gaza. Que a la final puedo salir con un O sea, cartel y decir, o sea que a la final... final guerra, finalicen la guerra. O sea que a la final... o sea, en esta parte así... claro, o sea, hay gente que dice, a ver, yo estoy en contra del conflicto de Gaza, pero ¿qué haces? O sea, ¿qué haces para resolver eso? ¿Qué haces más allá de compartir una cosa en Instagram, en tus Puedes historias? hacer algo más allá. O sea, sí puedes hacer algo más, pero la cosa es, ¿vas a hacerlo? ¿Qué implica hacer algo? ¿Qué implica hacer algo? O sea, Porque ya, puedes escribir o sea, un tweet, o sea, puedes claro, hablar con alguien de eso, pero eso es de verdad hacer algo. Claro, o sea, y digamos ya, haces una marcha, ¿sí ves? Digamos que organizas una marcha aquí en Cuenca, Ecuador. De miles de personas, digamos que es una marcha. Ya, de- digamos que organizas una marcha. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso qué hace allá? ¿Cómo cambia eso? O sea, si es que ya... ¿Cómo cambia eso? Más bien, esta es mi opinión personal, pero yo creo que en muchos casos esto de, si ves la compartir, no sé, es un tema complicado, pero muchas veces yo siento que esto es un tema de narcisismo, ¿sí ves? O sea, es un tema más de narcisismo que de humanidad. Es como decir, yo estoy en contra de la guerra del genocidio de Gaza, que obviamente lo es. Yo estoy en contra del genocidio de Gaza, entonces estoy a favor de los derechos humanos. ¿Sí ves? Entonces estoy indignado. Estoy indignado y comparto esta cosa y hago esto. Pero ¿y eso en qué le ayuda a la otra persona? O sea, tu indignación, ¿en qué le ayuda a la gente de Gaza? O sea, si es que vas a donar ya, pero solo tu indignación, ¿en qué le ayuda más de en que alimentar tu narcisismo de decir yo estoy a favor de los derechos humanos y estoy indignado de que esto pase? Bueno, ¿y qué? O sea, ¿y qué? Que si estás indignado. O sea, Esa es la pregunta más cruda. Si es que estás ¿Qué? indignado, haz algo. O sea, si es que estás indignado, haz algo. No, o sea, si ves, o sea, ya pues. Eso va un poco en contra, bueno, no sé si en contra, pero una pequeña crítica al idealismo, ¿no es cierto? Sí. Es una pequeña crítica al idealismo, porque yo me puedo apegar a los derechos y pedir en redes 1000 mensajes al día, respeten derechos, respeten derechos, respeten derechos, pero eso en realidad es hacer algo. Yo creo que no. O sea, puedes contribuir a un hashtag que influencie, pero hasta ahí. Yo no puedo decir si es que hace algo o no. O sea, lo que responde a la pregunta es ¿qué se hace? O sea, si ves, o sea, operas en la realidad. Entonces, algo está pasando. Aparte de que estás publicando algo en Instagram, no sé. Uh-huh. No sé. Dale, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, entonces... Solo para... Dale, nomás. Ajá, bueno, esta era bueno, era la opinión personal, la interpretación de
bueno, cómo los idealistas, los realistas pueden ver el mundo, cómo los idealistas pueden buscar algo y este algo puede obedecer a su narcisismo, quién sabe, ¿no? A el que no, yo obedezco los derechos y para mí los derechos están bien y por eso tienen que cumplirse. No necesariamente porque yo piense que de verdad... Es que yo no digo que yo no digo que no se haga nada, ¿sí ves? Eso es lo que, si es que quieres hacer algo, hazlo. O sea, pero ¿qué estás haciendo? O sea, si es que quieres hacer algo, hazlo. O sea, pero ya, o sea, no sé, pues haz algo que en serio funcione. Pero piensa en este poema y, Claro. y de verdad, mira, lo que estás haciendo es suficiente según tu opinión y según qué tanto influencias en lo que te rodea. ¿Sí? Ya, entonces vamos con la última parte de esta sección. Que ya, bueno, se entra en el siglo XXI. Sí, entra en el siglo XXI y la pregunta es, hoy en el siglo XXI, ¿somos idealistas? ¿Qué creerá la audiencia? ¿Somos idealistas? Claro, ustedes pueden ahí decirnos qué creen si es que somos idealistas, pero de mi parte yo diría que en muchos aspectos sí. Muchos de los pensamientos modernos como derechos humanos, la democracia, claro, o sea, Proyectos sociales tienen matices idealistas, que no decimos que no esté bien, ¿sí ves? Está buena tener un objetivo bueno. Está buena tener un objetivo... querer la paz. Un objetivo alto, ¿sí ves? Pero al fin y al cabo, planta los pies en la realidad y mira que estos son ideas. Claro, o sea, sigamos la síntesis a la que llegamos, ¿sí ves? O sea, estate en contacto con la realidad y utiliza quimeras o autoengaños que te sirvan. Que te ayuden a ajustar. O sea, yo no digo que, digamos, los derechos humanos es un proyecto idealista bastante útil. Digamos que podría ser una quimera civilizatoria, ¿no? Como la religión. Una quimera civilizatoria, sí. Como la religión. Bueno, nos ayuda a interactuar entre nosotros, no pelear, no matarnos, respetarnos. Pero a la final eso se cumple en el mundo, no. Pero si ves que seguimos, o sea, somos bastante idealistas porque si es que algo no se cumple, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se reclama, ¿sí ves? Dicen, oye, ¿por qué la realidad no está de acuerdo al ideal que planteamos? ¿Sí ves? Que está bien, o sea, ¿sí ves? El idealismo tiene cosas buenas como este planteamiento de objetivos, intentar generar un proyecto de la realidad. Bueno, o sea, no estamos diciendo si está bien o si está mal, solo estamos diciendo somos idealistas en el siglo XXI. Esto nos dice que sí. Esto nos dice que en parte sí.